Aceptar y hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio tan maravilloso y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Patricia después de unas muy merecidas vacaciones. Así que bienvenida, Patri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí Qué ya bueno. extrañando la rutina. Se extraña. Te extrañamos también, así que la sala es toda tuya. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a seguir trabajando con nuestra mente, creando esta mente de élite. Vamos a utilizar nuestros aceites. Si tienen Belief sería genial y Highest Potential también sería la combinación, el dúo perfecto para el día de hoy, pero también puedes utilizar algún aceite que a ti te haga estar conectada, sobre todo con la parte del éxito y el poder profesional. Y hoy quiero iniciar esta plática con una pregunta. Quiero que te preguntes, ¿quién escribió el guión de la vida que estás viviendo? ¿Lo escribiste tú o lo escribió alguien más? Y contesta lo que te venga a la mente, aunque suene muy loco. A lo mejor de entrada pues dirías, sí, pues yo lo creo todos los días. Pero ¿y si no fuiste tú? Bueno, pues hoy es el día para tomar ese lápiz, ese papel y poderlo reescribir. Y hoy quiero dejarte una frase potente que quizá o en este momento no la vas a captar del todo, pero con el paso de la plática y de los días seguramente va a empezar a tomar em, congruencia en tu mente. Lo que no eliges conscientemente, lo estás repitiendo inconscientemente. Y quiero que hagas una breve reflexión. Tus decisiones de dinero, de amor, de salud, de estilo de vida, ¿vienen de ti o son programaciones de tus padres, de tu linaje, de la sociedad, de lo que los demás piensan, de tu entorno? Esto que ahorita decíamos al inicio, cuando alguien te dice, es que no vayas a este lugar porque es peligroso. Y entonces, ¿cuánto nos quedamos con esas percepciones y dejamos de hacer cosas que podríamos estar haciendo, que podrían estar transformando nuestra realidad y nuestra vida, pero nos quedamos en ese lugar, en donde en lugar de estar como los protagonistas de nuestra vida, nos quedamos en un papel secundario. Y hoy tú puedes decidir vivir una vida en donde en esa película tú eres el protagonista o puedes seguir actuando desde un papel que no elegiste. Quiero que empieces a analizar por un momento tu vida, tu día a día. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿No? Y normalmente tenemos una rutina. Te levantas, quizá te levantas con el mismo hartazgo de siempre, agarras, te lavas los dientes, sales y entonces entras en una rutina en donde piensas igual, reaccionas igual, pero esperas un resultado diferente. Eso es repetir el mismo guión todos los días en donde tú no eres el protagonista de tu vida. ¿Y cuál es el origen de ese guión? Cuando muchas veces te sientes decepcionado, cuando dices, ay, es que sí lo intento, pero no me pasa nada diferente en mi vida. Y quiero que te preguntes, ¿realmente lo estás intentando o funcionas desde un piloto automático? El día de ayer en una de mis clases me volaron la cabeza porque llevamos mucho tiempo, te estoy hablando de más de un año, en donde todos los días a las 8 de la mañana nos reunimos para cambiar nuestra mente. Y ayer me volaron la cabeza completamente porque estábamos hablando, alguien preguntó de la escuela, que la escuela era un privilegio y el de mandar a los hijos a una escuela privada. Y entonces decía, ¿cómo les transmito a mis hijos que ir a una escuela privada es un privilegio? Pero sin generarles esta misma culpa que me hicieron sentir mis padres por no aprovechar la escuela. Y quiero que la aprovechen. Y entonces yo le decía, ¿en qué momento tener todo lo básico que
tienes en la vida es un privilegio. ¿En qué momento tener educación, casa, sustento, alimento, lo que te nutre? Y lo que te nutre pueden ser muchísimas cosas. Lo que te nutre puede ser la comodidad de tu cuerpo. No es lo mismo que viajes en el, ahorita me acordé de cómo, cómo quería esta chica que viajáramos, en el tren en donde vas con 500 personas, todos amontonados, o en el vagón del metro o en el bus, creo que ustedes no le dicen bus, le dicen guagua, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí va? ¿Sadie? ¿La Sí, guagua? en Creo Puerto que sí, Rico le ¿no? decimos, en Puerto Rico decimos guagua. Sí, no, Ah, en Costa bueno. Rica se dice bus. Ajá, bus, guagua, aquí le decimos el camión. Ajá, y entonces vienes aquí atorada con toda la gente y vienes percibiendo el olor al sudor y todos los olores mezclados y dices guacala, y entonces, pero es un privilegio tener un carro. ¿Desde qué momento tu comodidad se volvió un privilegio? Y el momento en el que me volaron la cabeza fue cuando una doctora empieza a decir, pero es que yo acabo de es que es una realidad, es un privilegio, porque la semana pasada estuve en un foro de no sé qué y solo el 1% de la población en México llega a ser a hacer un doctorado como yo. Somos doctores. Y entonces yo decía, sí, pero ¿en qué momento tú te metiste en esta realidad? Yo sé que existe, que esa realidad existe, pero el punto es en qué momento tú te compraste la idea que eso es a lo único a lo que tenías acceso, que un privilegio, porque a mí me dicen privilegio es algo como, ¡fum!, algo súper lejano. ¿En qué momento lo que deberías de estar disfrutando, lo que debería de ser comodidad para ti se volvió un privilegio? Y aquí es donde viene todas estas programaciones que aprendimos de pequeños, esas frases que decía mamá y papá, que se nos fueron directo a crear esta realidad que hoy vivimos, porque de niños nuestro subconsciente no tenía filtro. No podíamos diferenciar entre lo que era real y era una mentira. Nos crearon una percepción acerca de la vida y bueno, ni siquiera desde la niñez, desde el bien, ya si nos vamos como a todo el análisis que existe hoy, desde que fuiste fecundada, desde el vientre materno, más todas estas memorias que ya traemos del óvulo, del espermatozoide de nuestros padres, toda la información que ya trae, de esas frases de mamá y de papá, de esas creencias familiares, de esas lealtades invisibles, de esas heridas no resueltas que fueron formando nuestra percepción, ¿no? Y entonces fue impresionante porque yo les decía, wow, o sea, gracias porque esta información salió. Porque yo puedo programarte cada mañana en un pensamiento que se queda en un pensamiento rosita, hermoso, precioso, en donde yo me dicen que mi realidad puede ser diferente, pero la realidad es que en mi mente está ocupado que la vida está del nabo, que la vida es súper difícil, que es complicada y que sí está muy bonito soñar con eso, pero que para mí no es posible porque de niña o de niño nos programaron y vimos encarnado en nuestros padres que nos decía que sí, échale ganas, si tú estudias, vas a tener una realidad diferente. Pero ¿qué es lo que veías? Eso no concordaba con lo que te estaban diciendo, porque tú veías a papá y a mamá que le echaban todas las ganas del mundo, que trabajaban y se mataban de sol a sol y que eso no era una realidad. Si trabajaban más, no tenían más dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estudias y te vendieron esta realidad en donde estudiar era la clave, la llave maestra para acceder a una realidad diferente, llegas como profesionista y te estás dando de topes porque dices, no es cierto, la vida es bien difícil. Y entonces te das cuenta que sigues repitiendo esta misma historia. Es donde me dijeron, yo vi y lo sentí porque mis papás lo vivieron de esta manera, que la vida era difícil. Y hoy yo lo sigo manifestando con todo y mi carrera, con todo y mis estudios, con todas y las ganas que yo le he hecho. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que podemos reescribir esta historia.
Y aquí no se trata de pensar bonito y de pensar rosita, sino de realmente qué es lo que yo creo profundamente que hoy me está limitando para conseguir lo que yo quiero crear. ¿Dónde están esas heridas no resueltas? Esa frase maestra que me fue implantada así como con estas cositas de hierro y fuego que está grabada en lo más profundo de mi ser, que hoy me hacen creer que en verdad la vida es difícil, que la vida es complicada, que sí, los otros pueden salir y tener una realidad diferente, pero yo no. Y hoy en la mañana les decía, nos vuela la cabeza ahora con toda la evolución y el cambio que hubo con esta digitalización que hay, porque nos damos cuenta que eso que nos dijeron, por lo menos yo, de los que tenemos, yo creo que por ahí de 40, 50, nos contaron esta historia de que si estudiabas, si sabías idiomas, si hacías todo esto, ibas a tener una vida resuelta, ¿sí o no? ¿O fui la única que se lo contaron? Más o menos, ¿no? Estamos en esa línea. Hoy ves a gente ¿eh? que hace millones subiendo videos chistosos, ¿no? Y eso te flipa y te vuela la cabeza y es algo que no puedes entender, pero traen una mentalidad diferente, traen un chip completamente distinto, en donde la sociedad se ha tenido que reprogramar y adaptar a esto nuevo, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora las empresas para poder atraer a este talento que ya no quiere trabajar en una empresa? Que hoy dice, oye, ¿para qué me voy a desgastar 8 horas trabajando si yo subiendo videos o utilizando la IA puedo hacer algo completamente distinto? Ujú. Entonces, todo el mundo, este universo que habíamos creado, en donde había una percepción acerca de la vida, se está reeditando a pasos gigantescos. Pero ¿esto qué nos da? Esto nos da una evidencia de que nuestro cerebro, de que nuestras células son readaptables. Y aquí en donde entra esta parte de la neuroplasticidad, esta maravilla que son nuestras neuronas, porque está súper demostrado que lo que yo creo en mi mente, lo que yo soy capaz de imaginar, de sentir, de recrear y de revivir, yo eso lo puedo transmitir a cada célula de mi cuerpo. Y puedo cambiar mi realidad, y no solamente mi realidad económica, puedo cambiar mi realidad en mi salud, puedo cambiar la realidad em, de mi entorno, puedo cambiar mis relaciones con los demás, mis relaciones conmigo misma, conmigo mismo. Ese es el poder que tiene nuestro subconsciente, en donde dejamos de ser un rol secundario de esta película que es nuestra vida y nos ponemos en este papel en donde somos los escritores, somos ese guión que es capaz, somos esos creadores del guión. Ujú. En donde lo que creamos es lo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué historia es la que hoy te quieres contar? Este es el poder que tiene tu subconsciente para que realmente tengas esa mente de élite. Pero para llegar a esto es súper importante el identificar qué es lo que yo me estoy comiendo como una realidad. ¿Qué es lo que me tragué de creencias, de imágenes, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, de lo que me marcó en la vida, que hoy se vuelve mi realidad, no solamente financiera, sino en todos los aspectos? Y aquí es donde podemos reprogramar nuestro ADN y nuestras neuronas y nuestras células. Reescribes tu vida cuando dejas de obedecer el guión antiguo y empiezas a improvisar desde el alma, desde el corazón, desde lo que ahora resuena con lo que yo quiero lograr. Todos funcionamos en base a un sistema de creencias. Todos. No hay persona que no funcione en base a un sistema de creencias. El punto es que hay creencias que nos empoderan y hay creencias que nos limitan. Y aquí ese es el punto. ¿Cómo cambio estas creencias que me limitan? Y bueno, el primer paso es la elección.
Y el tan solo decirte en este momento, hoy decido reescribir mi historia desde la conciencia y desde el poder que tengo de gobernar de mi vida y de cambiar mi mente, empiezas a mover, empiezas a crear una realidad diferente. ¿Ok? ¿Cómo escuchan esto? ¿Bien? Súper. Entonces, siente que te botoneó, anota esas palabras claves que llegaron, esas sensaciones que hay en tu cuerpo. Híjole, estás hablando de todo esto y siento un vacío en el corazón, siento miedo, siento motivación, siento alegría porque no sé cómo lo voy a hacer, pero siento que algo dentro de mí se puede mover. ¿Ok? Entonces, vamos a usar estos maravillosos y poderosos aceites para generar este anclaje energético, este aroma que va a activar nuestro sistema límbico, donde están nuestras memorias, donde están nuestras emociones, para cambiar esta realidad. ¿Ok? Entonces pueden mezclar el Belief con el Highest Potential. Yo no tengo belief ahora, pero tengo el valor, ¿no? Porque siempre, ese es de cajón, necesitamos siempre valor para poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Para podernos enfrentar a esto que es tan difícil encontrar a veces, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar en nuestras muñecas, en nuestro corazón. Les doy tiempo para que los mezclen, los saquen. Y cuando los estás mezclando, pon esa intención de poner ahí tus sueños, de poner la esperanza, la capacidad de encontrar esas herramientas, esas habilidades para transformar tu vida, para abrir tu corazón, para cambiarlo. Y vas a inhalarlo 3 veces, sintiendo esa apertura al cambio, esa intención de cortar con todo guión que no te pertenece, con el poder y la fuerza de liberarte de las frases que te ataron al miedo, a la escasez, al autosabotaje. Y en esa tercera exhalación dices, elijo hoy reescribir mi vida desde el poder, la certeza y el amor. Y vas a escribir cuáles son esas frases o esos momentos que más te han limitado. Y a lo mejor es el momento en que más me limitó fue cuando vi a mi papá romperse porque lo despidieron. La frase que más me digo es que yo no puedo. La frase que más me digo es que soy una tonta o que soy un tonto. La frase que más me digo es que yo no puedo lograr lo que quiero, que siempre va a haber algo que me salga mal. Cuando lo escribes, le estás diciendo a tu subconsciente que estás lista, que estás listo para liberar eso. Cuando la tengan escrita, me ponen una manita arriba, un pulgar. Y si ya la escribiste, conecta con el aroma, conecta con esas plantas, con esas mezclas, con todo lo que sabes que son capaces de hacer a nivel emocional, mental, espiritual, físico, reafirmando esa apertura que hoy tienes a ser libre de todo lo que te limita.
de todo lo que te frena. Cuando lo escribes, estás haciendo ese espacio para cambiar, para que haya ese espacio para una nueva programación de tu mente. Ok. Y frotando tus manos, vas a conectar nuevamente con este aroma y vas a poner un pequeño toque de estos aceites en tu entrecejo. El entrecejo es el centro energético donde surge la dirección, el enfoque, la activación, la conexión con nuevos caminos y nuevas posibilidades. Y vamos a hacer un viaje cuántico, una activación energética donde vamos a cambiar de línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar profundo. Y quiero que sientas como el aire impregnado con esos aromas entra acariciando tu cuerpo desde adentro. Al exhalar, estás soltando ese personaje que vienes interpretando, esas creencias limitantes, esos momentos que te marcaron. Inhala profundo y siente cómo vas entrando más en contacto con tu interior. Y quiero que imagines que enfrente de ti hay un tren, pero este tren no es cualquier tren, es un tren de muchas realidades paralelas. Es como si pudieras tocar muchos universos a la vez. Cada vagón es una vida distinta, una posibilidad, una línea de tiempo. Uno a uno, esas realidades que hay. Quizá en una de esas realidades estás enfermo, estás enferma. Quizá en otro estás estancado o estancada. En otro más tienes esa vida aburrida de siempre. En otro más quizá estás confundido o confundida. Pero a medida que vas pasando y atravesando todas esas realidades, ahí justo ahí, como si de tu entrecejo saliera un rayo dorado y brillante, magnético, te das cuenta que hay un vagón muy brillante, radiante, dorado, como si estuviera hecho de oro. Ese es el vagón donde ya eres éxito, donde ya lograste tus metas, donde todo lo tienes simplemente porque te lo mereces, porque es tu derecho divino. Quiero que te acerques a él, que entres a ese vagón. Y al atravesar la puerta, quiero que sientas como un escalofrío rico, que es donde se te eriza la piel, donde tus ojos se iluminan, donde tu corazón comienza a latir fuerte. Ahí está tu versión más plena, la más poderosa, la más feliz. Observa cómo camina, cómo sonríe, con qué seguridad toma decisiones. Observa qué es lo que ya logró. E incluso si no lo puedes ver,
Siente lo que se siente saber que esa versión de ti ya logró todo lo que se ha propuesto. Quizá la casa de sus sueños, un puesto de trabajo maravilloso, un negocio con raíces profundas y estables. La versión de ti que no se detiene ante nadie y ante nada. ¿Cómo se siente saber que esa versión de ti existe? Y observa por un momento qué hábitos tiene. Quizá te llega a través de una imagen, de un sabor, de una frase. ¿Qué cosas dejó de hacer esa versión de ti que tú hacías antes? ¿Qué creencias dejó de cargar? ¿Cuáles creencias elige esa versión de ti sostener ahora? Sientes su energía en tu piel, sientes su vibración en tu pecho. E inhala profundamente, sintiendo como todo ese brillo, todo ese destello de ese vagón, de esta realidad poderosa, de esta realidad exitosa, está entrando en cada célula, en cada molécula, en cada átomo, en cada tejido, en cada neurona, en cada partícula de tu ADN. Y acerca tus manos a tu nariz e inhala profundamente tu aceite. Y al exhalar, coloca tus manos en el corazón y vas a repetir: yo ya soy esta versión, yo ya soy esta versión. La activo en mí, la encarno, la vivo. La activo en mí, la encarno, la vivo. La activo en mí, la encarno, la vivo. Que el vagón se mueva ahora con tu cuerpo, donde ya sabes que ya no necesitas vivir el guión anterior. Y solo cuando estés lista, trae contigo esta realidad y regresa lentamente a tu cuerpo, al aquí y a la hora. Y puedes aplicarte si quieres un poco más de esos aceites que elegiste para anclar todavía más ese aroma del éxito, ese aroma de crear, de tener esa disposición de crear una realidad diferente. Y en tu cuaderno, en tu teléfono, en donde tengas, quiero que anotes qué descubriste en la... Quizá fue un color, quizá no viste nada, pero se sintió muy bien. Lo que hayas descubierto, una sensación, una imagen, una palabra. ¿Qué descubriste en la estación del éxito?
Y a veces no vemos nada en ese momento, pero cuando te lo preguntas, cuando te haces la pregunta, te llega algo, ¿no? Por ejemplo, yo no estaba como tal haciendo el ejercicio y me vino que yo anoto esa frase que me puede llegar. La segunda pregunta que vas a responder es, ¿qué pensamiento debes de soltar? Y la tercera es, ¿qué hábito nuevo se requiere? Porque, bueno, no nada más es pensar diferente, reprogramar, también es, ¿qué voy a empezar a hacer diferente? ¿Qué hábito nuevo requiere mi vida? Alguien que quiera compartir, que sintió, que vio, de qué se dio cuenta. Bueno, a mí me costó un poquito visualizar lo de los vagones. Me parecía que estaba en Ujú. una película del Doctor Strange, viendo las diferentes formas, ¿verdad? Y esta parte de la abundancia solo alcancé a ver como algo muy grande, dorado, luminoso, pero no llegué a entrar. O sea, fue como verlo por fuera, como, ah, mira qué bonito, pero no tuve como el valor o la energía o no sé, eso. Y después en las frases, lo que me viene es la palabra procrastinación, por todo lado. Que Me siento esa palabra muy fuerte, como que es algo que estoy trabajando en este momento y que termina el día y siento que no hice nada y, y que no logré lo que quería durante un único día. Entonces, como si no puedes Ujú. lograr lo que te propusiste, las 4 o 5 cosas que te propusiste en el día, pues cada vez estás más lejos del vagón. Eso fue como la sensación más bien. Gracias. Ok. Y hace mucho sentido, ¿no? Que te quedes como espectadora viendo el vagón con esto que nos dices, porque al final es como nunca entro. ¿Y qué pasa? Que normalmente tendemos a hacer eso. Nos enjuiciamos, nos castigamos, nos decimos todos los por qué no podemos tener una realidad diferente. Hay como por qué, ¿cómo voy a ponerme a hacer algo nuevo si las 5 cosas que hago no las termino? Si tengo que trabajar primero, ¿cómo voy a hacer este negocio si lo que necesito es generar dinero cada quincena? Yo tengo que seguir en mi trabajo de 8 horas por 7 días de la semana para que yo tenga, o sea, y entonces les pasa exactamente lo que les decía en la mañana, o sea, año y medio, o sea, sí mi cabeza estalló ayer porque yo decía, después de año y medio me dices que todo lo que has escuchado y todo lo que me dices en esta clase, o sea, realmente no lo crees. ¿No? Y entonces eso a mí me hizo cortocircuito completamente, ¿no? Pero al final es eso, justo llegar a lo profundo, a lo doloroso cuesta. Entonces, ¿qué les recomiendo?
esta lista donde ya identificamos estas creencias limitantes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir atrás de eso? ¿Cuáles son esos momentos que han marcado mi vida de manera negativa? De lo que yo viví, no, vénganse al origen, con mamá y papá. ¿Qué es eso que me dejó marcada de que yo viví con mamá y papá? De lo que yo viví con mamá y papá. De ver que a mi papá lo corrieron de su trabajo y ver el impacto que esto tuvo en eso. El momento en el que atropellaron a mi mamá. El momento en el que vi que mi mamá renunció a su trabajo y estaba frustrada todos los días porque nos tenía que cuidar. O que al revés, tuvo que dejar la casa porque tenía que haber más dinero, ¿no? Estos momentos en donde me decía que sí le echaba ganas, todo iba a ser diferente, pero yo veía que no teníamos ni para comer, ¿no? ¿Y qué sensaciones y emociones eso me genera en el cuerpo? Las sensaciones de un tremendo vacío en el corazón. Me dan muchas ganas de llorar. Siento tristeza, siento impotencia, siento rabia. ¿Por qué? Porque no entrar en el vagón del éxito y solo quedarme como espectadora, créanme que para el subconsciente es muy valioso. El que yo no lo haga no es porque yo no quiero crear una realidad diferente conscientemente. Por supuesto que conscientemente lo deseo. Pero si yo me freno de meterme en el vagón cuando yo sé que está ahí, cuando yo sé que es precioso, cuando yo sé que es bonito, que lo podría alcanzar, pero no me atrevo a entrar, es porque hay una razón súper poderosa detrás de eso. Hagan de cuenta que el subconsciente es como un papá súper amoroso que siempre te quiere proteger de que no experimentes dolor. Pero cuando yo empiezo a reconocer esto que me duele, esto que me afectó en lo más profundo de mi ser, lo escribo, lo externalizo, reconozco cuánto me duele, cuánto me entristece, cuánto me limita. ¿Qué fue la frase que me detonó, que se grabó como una ley en mi cabeza? Entonces, ese es el oro puro, ese oro molido que me permite cambiar esto. Y entonces es que me propongo. Es cuando dejo de ponerme esos pretextos de es que está muy complicado, es que no tengo tiempo, es que si apenas si puedo con esto, es que bla, 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 bla. Entonces, todo como este ritual de renuncia a las lealtades, renuncia a lo que aprendí de mamá y papá. Honro que tuvieron esa realidad diferente, que quizá no tuvieron las mismas posibilidades que hoy yo tengo para acceder a algo distinto y dejo su destino con ellos y me abro y les doy como, me siento recibiendo toda esa bendición que me dan para yo hoy crear esa vida diferente, para que hoy esa vida cambie. Ujú. Y, y- y ya que hice eso, lo voy a quemar en simbología de que hoy dejo ir todas esas lealtades, todos esos momentos dolorosos, todos esos momentos de trauma. Y entonces empiezo a reconciliarme con el vagón. Lo empiezo a ver y aunque quizá hoy no me atreva a entrar, le empiezo a decir, ya te puedo mirar. Estoy aprendiendo a dejarte de tener miedo. Me estoy abriendo a la posibilidad de que sí soy creadora de esto también, que si lo puedo ver es porque puedo acceder a esto y elijo tenerlo ahora. Y ahí te pones tu valor y agarras y entras al vagón. Ujú.
Por ahí creo que antes de Hidalguisa tenía la mano arriba Sandra. Sí, estaba por aquí, ha dicho una información ¿Sí, bien, Sandra? como bien poderosa. Sí, no, el internet no sé si me escuchan bien porque parece que no tengo mucha señal, No, sí te escuchamos. pero, ok, pero en este tipo de meditación me di cuenta que sí me quería montar en el vagón, pero como que miraba quién me diera la aprobación. Entonces me di cuenta de que había entregado mi poder personal a muchas personas, que no correspondía porque todo el mundo va a actuar desde su propio interés. O sea, no necesariamente desde lo que a mí me conviene y de lo que yo quiero hacer. Y entonces, de hecho, que eso es algo con lo que he estado trabajando, retirarle mi poder personal a los demás. Con el tema de la abundancia, sí estoy bastante reconciliada, pero desde otro ángulo. O sea, yo dejé de pedir cantidades específicas para ser bien honesta o para ponerme X meta, que sería pues lo que la gente, yo diría la mayoría de la gente hace. Yo de alguna manera me rendí, o sea, me rendí al plan de la energía y el plan del universo, a rendirme, entregarme y saber que hay alguien muy en orden superior que sabe cuáles son mis necesidades, que no quiere decir que hay procrastinación ni responsabilidad, pero sí mucho, mucho de confianza. Y me sentí bien plena desde ese lugar, porque desde que estoy en esta práctica, pues de verdad que a mí no me está faltando, como yo decimos en Puerto Rico, ni sarna para rascarme. O sea, yo tengo de todo. Y, Ujú. y, y las cosas siempre vienen en su justo lugar, pero sí, todavía me di cuenta que tenía que trabajar bastante más con el tema de entregar mi poder personal a otro. O sea, yo enviudé en el 2021, después de 32 años, yo salí de casa, yo nunca había vivido sola y siempre alguien tenía que aprobar lo que yo hacía. Siempre me sentía con que esta necesidad de que había alguien que tenía que dar el visto bueno a lo que yo hacía. Y yo creo que eso es de las cosas más duras que me ha tocado vivir después de mi proceso de pérdida. Y todavía me falta. Afortunadamente he logrado mucho, pero todavía me falta. Gracias por la hermosa meditación. Ok, ahí, ¿no? Esta parte de cederle nuestro poder a todos los que están a nuestro alrededor es algo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, si ya lo hiciste consciente, pues es ir poniendo, ¿no? El subconsciente te da todas las respuestas que necesitas. Puedes agarrar semillitas, no sé, lentejas, no están muy chiquitas, frijoles, por ejemplo. Y entonces agarras la cantidad de frijoles que sientas que necesitas. Y cada una de esas semillas va a representar esa parte de tu poder que cediste en algún momento de tu vida. Y entonces es como traerlo de regreso a ti. Agarras una y dices, a ver, ¿esto qué representa? Ah, esto representa el poder que le cedí a mi esposo sobre mi economía. Ok, hoy recupero el poder de hacerme responsable de mí, de mi economía. Ver que perdí cuando le cedí el control de mis finanzas a mi hermana cuando enviudé. Y entonces hoy recupero el poder de mis finanzas y la responsabilidad de mi vida y me hago cargo de mí. Y así vas con cada semillita recuperando lo que es tuyo y lo que a ti te toca. Qué Ujú. genial está Entonces, eso, pues gracias. sí, puede ser Gracias por una forma como de compartirlo. complementar. Ujú. Y seguramente ahí alguien más le va a servir. Ahora sí, Hidalguisa, Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo buenas le doy noches. gracias a Dios, al universo, por haberme conectado justo a tiempo. No estaba en mi agenda conectarme contigo y con todos los que están aquí. Sabes, me llamó la atención cuando dijiste que año y medio y te dijeron, la verdad es que no creo en esto.
Y me resonó tanto porque resulta que yo estoy aplicando sin saber lo que aplicaba en mis terapias y le estaba apoyando a la gente a cambiar su vida, a dar unos saltos cuánticos impresionantes y yo no sabía lo que estaba haciendo, porque yo desarrollé mi técnica propia donde yo usaba la neurolingüística, la psicoaromaterapia y trabajando desde adentro hacia afuera y llevándolos a un plano de concentración donde ellos mismos iban, encontraban lo que tenían que soltar y salían restaurados. Por eso al centro le puse Centro de Bienestar Ujú. Integral Vidas Restauradas. Y se da la oportunidad que le hago terapia a alguien que hace lo que tú haces, que es mexicano, y viene a dar entrenamientos a Ecuador para avanzados en lo que es transformación cuántica. Y él viene, le hago la terapia y me dice, ¿Manita 4? esto es un verdadero, perdón, ¿De los de Manita 4? sí señora, ya. Ujú. Entonces, me dice, esto es un verdadero salto cuántico. En mujer no sabes lo que estás haciendo. Y me quedé ahí, ¿no? Pero ahora que tú me estás diciendo, y yo hice el básico, ¿no? Y mañana voy a entrar al avanzado. Pero me di cuenta cuántas cosas Dios me ha permitido, conocimientos, prácticas, pero me di cuenta que yo mismo no me lo creía. No soy yo. Ahora, Sí. ¿entiendes? Entonces, ¿qué era eso lo que me faltaba? O sea, creérmelo. O sea, qué películas, qué conversaciones eran las que me tenían ahí atrapada, ¿entiendes? Entonces, es maravilloso, de verdad, te agradezco muchísimo. Honro tu presencia en mi vida. Te conocí en Guayaquil. Me debes una Lo sé. foto. Me debes una foto. Voy a regresar ahí a Sí, Guayaquil. Sí, qué interesante. Sí, tengo una amiga que da esos entrenamientos. No sé si sean los mismos que de Manita 4, pero ella justo vaya a Guayaquil a dar entrenamientos. Sí, esto que ellos les llaman las conversaciones son justo estas creencias limitantes que tenemos. Pero aquí lo importante es darse cuenta de esas creencias limitantes, de esas conversaciones que tenemos constantemente que nos hacen estar identificar. como ese ratón detrás del queso, ¿no? Y que nunca llegamos al quesito, que creo que esa es la metáfora que ellos ocupan en el básico, ¿no? Siempre Ya, estamos como bueno, entrando y en yo lo eso. que te puedo decir que es muy hermoso y creo que es la primera vez que me siento a gusto en el vagón dorado. Wow, Eh, qué Me maravilla. sentí a gusto, a gusto. Me sentí atraída por las paredes doradas, pero era bien grande, muy grande. Ujú, Y qué gusto estar ahí. Hermoso estar ahí. súper. Y es que Te es una agradezco. realidad. Nacimos en una tierra fértil, pero a veces nos cuesta darnos cuenta de eso, de todos los recursos que hay, porque nos vendieron esta historia y sobre todo en esta parte latina de que somos flojos, de que somos pobres, de que no tenemos oportunidades, que nuestros países son carentes, cuando estamos llenos de recursos. Tú quisieras tener un aguacate como lo tenemos aquí en Europa. Y no te hablo de Asia, que no hay nada de eso, ¿no? Un Japón en donde un aguacate te cuesta no sé cuántos, y a veces no nos da acceso a lo que tenemos aquí que en otros lados, porque estamos en el mus, en la limitación.
Ujú. Y eso es justo la diferencia entre las personas ordinarias que justo viven una realidad limitada y una persona que empieza a tener una mentalidad de élite. Es como salir de ese porcentaje de limitación y empezar a entrar en una expansión total para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el éxito no espera, el éxito se elige. Y entonces, ¿qué estás dispuesta a elegir tú hoy? Y puede ser que te cueste un año y medio después, no importa. El punto es que hoy tú elijas tener esa realidad diferente, porque si tú lo eliges hoy, nadie más lo va a elegir por ti. Pero cuando tú lo eliges, empiezas a encontrar las herramientas, las personas, los recursos, entras al lugar en donde está eso que necesitas escuchar que va a transformar tu realidad, no solamente financiera, porque a veces, o sea, pensamos que es el dinero lo que creemos, ¿no? Que queremos, no, el dinero es el medio para tener realmente eso que me motiva, que me expande. O sea, yo no voy por esos $5,000, yo voy por lo que esos $5,000 crean para mí. ¿Qué es lo que crean? Ah, pues me crean ese viaje que tanto estoy anhelando en donde mi hijo vea la playa por primera vez y sepa que el mar es algo que tiene a su alcance, que si yo me propongo ir a la playa y ir al mar, lo va a tener. Y entonces la satisfacción de ver a mi hijo en la playa por primera vez, que me diga, híjole, me lo cumpliste mamá o papá lo que me prometiste y ver esa cara, ese regocijo, eso es lo que tú estás buscando, no son los $5,000, es lo que tú obtienes a través de eso. Y entonces cuando nosotros empezamos a traer a nuestra mente ese beneficio, ¿cuál es el beneficio de entrar al vagón y no de solamente estar como espectadora afuera? Porque entonces eso es lo que me da esa carnita, esa nutrición para que yo quiera cambiar esa realidad. Entonces, el éxito no espera, el éxito se elige y tú necesitas habitarlo desde este lugar. Eliges desde esta nueva mentalidad conscientemente el universo en el que deseas habitar. Y ese universo no está allá afuera, ese universo es tu vida. ¿Quieres ser espectadora o quieres ser la reina o el rey que gobierna tu vida? ¿En qué lugar te quieres poner hoy? ¿Qué quieren? ¿Un papel secundario o el papel de la protagonista o el protagonista despampanante que entra y que es magnético y expansivo? Solo elígelo hoy. Ya anclaste, ya lo viste. Ahora atrévete a entrar. Báñate en valor y entra y toma ese vagón de esa realidad nueva y diferente. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios adicionales? Nada, lo que queda es bañarse en valor, de verdad. Me baño en valor, pero lo hago. Jacuzzi de valor, chicos, los de Ecuador, pidan un Totalmente. jacuzzi de valor allá para la finca. Ándale, sí, que al Ilang Ilang, al baño del Ilang Ilang, le pongan un baño de valor. Un jacuzzi de hielo. Lo viví el sábado, maravilloso. Ah, ese sí es de valientes. Yo tengo muchas creencias limitantes de esa técnica, pero sé que es maravillosa para el sistema inmune y demás. Súper. Pues ya sí, sí, imagínate, si ya hiciste eso, de controlar el frío con tu mente, o sea, imagínense qué otras cosas somos capaces de crear. Estirar mis rodillas, imagínate, en el hielo Wow. y sentir el calor maravilloso que entraban por la planta de mis pies por medio de mis huesos No, y y entras poder en un trance doblarlas, ahí. volver a doblarlas después de como 5 años. Wow, Imagínate, maravilloso. excelente. Por ahí veo otra manita alzada, Fernanda. Sí, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, dentro de todo el resumen, para no ser muy largo, me pasa a mí que, o sea, todo es perfecto, todo está bien y confío, sé que las cosas se van a dar, pero siempre está entra un poco la duda. Entonces ahí cae en esa contradicción de que sí creo, sí confío, sé que se va a dar, pero me falta la confianza. Entonces no confías completamente. Es justo estas creencias Mira, que solo una empezamos a cosa, identificar. sí, solo una cosa, o sea, confío, sé que va a ser, pero dudo, pero al final sí se da, pues, y después digo, oye, me falta reforzar la confianza, la fe. Ujú, ok. Sí, ahí me viene como, podrías preguntarte, ¿en qué momento perdí la confianza? Y hacerte como esa pregunta constantemente, ¿en qué momento perdí la confianza? Y empezar a ver qué es lo que esa pregunta detona dentro de ti. Yo, por ejemplo, si me pregunto en qué momento perdí la confianza, uy, es como si me viniera una nube oscura, ¿no? Y entonces empiezo a ser consciente qué es lo que hay ahí. Porque sí, al final sabes que va a suceder, sabes que siempre hay veces que sabemos que sí, las cosas nos salen bien, incluso nos atrevemos a decir siempre las cosas me salen bien, pero cuando yo dudo es porque hubo algún momento en donde una creencia diferente se fijó en mi mente. Hubo un momento en el que sí dudé y es normal, tenemos tantas experiencias. La vida no es rosa, la vida tiene muchos matices y muchos colores. El punto es cómo tomo yo la vida. Y a veces no tenemos esas herramientas y esos recursos para creer que podemos salir adelante de eso. Cuando algo nos sobrepasa, te pongo un ejemplo que quizá todos vivimos, la pandemia. Un momento que nos sobrepasa, no todos teníamos los mismos recursos y las mismas herramientas. No es la misma forma en la que yo lo viví, a la que lo vivió Sadie, a la que lo viviste tú. Y lo mismo nos pasa con diferentes eventos de la vida a los que todos nos podemos enfrentar. La muerte de un ser amado, la pérdida de un trabajo, una separación familiar, un divorcio, una pelea, una discusión, un accidente automovilístico. Son tantas cosas las que podemos vivir. Y entonces, de alguna manera, esos momentos van creando una percepción de la vida. Pues, imagínense cuántas vivencias tenemos que fueron creando diferentes eventos y percepciones de la vida. Y entonces, claro que, ¿cómo no me va a tomar año y medio llegar a darme cuenta que creo que la vida es difícil si llevo 40 años de mi vida, o 50 o 30 con programaciones que me fueron implantadas y que se fueron afianzando y que fui fijando a lo largo de mi vida? Entonces, quizá es como ponerte esa pregunta, ¿en qué momento perdí la confianza? Y a lo mejor primero llega una emoción, después me llega quizá la palabra cuando me fueron infiel, cuando me divorcié, cuando me dejaron. Y entonces vas abriendo ese campo a recordar y a hacerte consciente de cómo viviste esa experiencia. ¿Qué pensó la Fernanda de ese momento? Ah, la Fernanda de ese momento pensó que no podía confiar en nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy no vivo la misma situación, pero cuando yo configuré en mi mente que no puedo confiar en nadie, eso hoy me hace estar alerta en todo momento. Me hace pensar que tengo que estar presente y cuidando que nada malo vaya a pasar, ¿sí? Entonces, el empezarlo a preguntar va abriendo esa ventana para que el subconsciente me dé esa información que yo necesito. Y no es que que regrese a flagelarme con ese momento, no, pero hoy desde este lugar lo puedo mirar diferente, lo puedo observar, puedo ver esta parte de la película, estas escenas que hubo en ese momento y entonces empezar
a crear una realidad diferente. En ese momento, claro que lo viví de esta manera, no me culpo, no me juzgo, al contrario, es como puedo ser empática y amorosa con lo que viví, con lo que sabía, con lo que tenía en recursos en ese momento, me puedo perdonar por esa experiencia y entonces puedo cerrar ese capítulo y elegir ahora una nueva creencia que me empodere o que esté en congruencia con lo que ahora quiero vivir, crear y experimentar. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Súper. Muy bien. Pues creo que ya me pasé 5 minutos. Muchas gracias por su tiempo. Me encantó estar con ustedes y bueno, nos vemos en 15 días por aquí. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Patricia. Bonita Chao. noche.